Good morning, student. How are you today? ¿Cómo han estado? Espero que bien. Es un gusto reencontrarnos una vez más. El día de hoy vamos a tener una clase especial, puesto que va a ser un refuerzo, un repaso, una revisión de los puntos que hemos visto en geometría y que en algunos alumnos les ha causado alguna confusión. Entonces, son ejercicios sencillos, muy puntuales, sobre las cosas en las cuales algunos a veces han hecho una mala interpretación de los conceptos o han confundido los mismos. Vamos a empezar por las áreas, ¿no? El área de una figura geométrica plana se refiere a la medida en unidades cuadradas de la región plana limitada por los lados de dicha figura. Las unidades del área son milímetros al cuadrado, centímetros al cuadrado, metro cuadrado, kilómetro cuadrado. Por ejemplo, los terrenos de las casas pues se compran en metros cuadrados. Las extensiones de los países se miden en kilómetros cuadrados. Vamos a ver acá un ejemplo de lo que es el perímetro, ¿no? Y lo que es un área, ¿no? Para evitar la confusión. Entonces, este ejemplito, este pequeño ejercicio, es con respecto al perímetro. Es calcular el perímetro de un octógono u octágono. Cualquiera de las dos formas es correcta. Tiene 6 centímetros de lado. Ok, observo, aunque no me dicen que sea un octógono regular. Si me dijesen es un octógono regular, pues automáticamente ya sé que todos los lados son iguales. Pero acá gráficamente lo señala, ¿no? Acá hay una línea en cada lado que es la misma, entonces indica que todos estos lados del octógono miden 6 centímetros. Ahora, el perímetro se representa por 2p, pero eso no significa que el 2 hay que dividirlo, ¿no? Más adelante veremos el semiperímetro, ¿no? Entonces ahí desaparece 2 y aparece solamente p, pero se estila poner 2p para el perímetro. Y listo, vamos a ver. Es un octógono de 6 centímetros de lado. Entonces será pues sería 6 más 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 6, ¿no? Pero lógico, por multiplicación, 8 por 6. 8 por 6, 48 centímetros. No se olviden las unidades, centímetros. En este caso el perímetro es lineal, centímetros. ¿Ok? Ahora vamos al área, que es lo que habíamos empezado enunciando, hablando de esto, el área. Entonces el área sí vamos a anotar las unidades. La primera diferencia va a ser las unidades, ¿no? Unidades cuadradas. Es el producto de dos dimensiones. Calcular el área de una región triangular de 8 centímetros de bases y 6 centímetros de altura. Muy bien, entonces recordemos cuál es la fórmula del área del triángulo, base por altura sobre 2. Es muy importante que tenga las fórmulas de memoria, ¿no? Entonces el área del triángulo será igual a 8 centímetros, que mide la base, por 6 centímetros de altura, ¿no? Entonces sobre 2, 6 por 8, 48 sobre 2, y eso será centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. 48 sobre 2, 24. El área del triángulo de 8 centímetros de base y 6 centímetros de altura es igual a 24 centímetros. Aquí nos habla del trapecio, ¿no? Entonces tenemos que también recordar cuál es la fórmula del trapecio, ¿no? La forma también, ¿no? La forma y la fórmula. Acá tienen un trapecio chiquito, ¿no? Ahí les he puesto área del trapecio, ¿no? Entonces hay una base mayor y hay una base menor, ¿no es cierto? Y tiene una altura. Como el área es base por altura, al tener el trapecio dos bases, pues hallamos el promedio de esas bases, ¿no? O sea, la base mayor más la base menor sobre 2. Y todo eso lo multiplicamos por la altura. Entonces vamos a ver, esa es la fórmula del área del trapecio. Base mayor más base menor sobre 2 por h. También lo pueden encontrar como base mayor más base menor por h sobre 2. Cualquiera de las dos formas es lo mismo, no es igual. Bien, área del trapecio será
¿no? El promedio de las bases, 12 más 8 sobre 2, ¿no? Y eso por la altura que mide 6, ¿no? 12 más 8, 20 sobre 2 por 6. 20 sobre 2, 10, 10 por 6, 60. Las unidades, no te olvides, el área, ¿no? Será 60 centímetros cuadrados. Ahora sí hablamos de área. A diferencia del primer ejercicio, hablábamos de perímetro, entonces la solución sale simplemente, a ver, acuérdense, acá está, centímetros, ¿ve? El perímetro centímetros, pero el área ya en centímetros cuadrados. Veamos el rombo, ¿no? El área de un rombo. El rombo tiene todos sus lados iguales, como se ve allí en la figura, como se puede apreciar, ¿no? Y tiene un ángulo, las diagonales forman un ángulo de 90 grados. El ángulo, el valor del ángulo no interviene para nada en la fórmula del área. No hay ninguna fórmula en geometría plana en donde la altura, el ángulo, el valor del ángulo intervenga para hallar el área, ¿no? La altura forma un ángulo recto, 90 grados, pero ese valor, ese número de 90 no interviene en la fórmula, ¿no? Cuidado, algunos he visto que se ponían 90, multiplicaban por la altura, pero ¿por qué 90, no? 90 es la medida del ángulo, la que forma la altura con la base, ¿no? Muy bien. Vamos a ver, acá nosotros tenemos que hay que hallar el área del rombo. Entonces, ¿cuál es la fórmula del área del rombo? Diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. También tiene dos diagonales, ¿no? Como el rombo es medio aplastadito, ¿no? Entonces hay una diagonal de mayor longitud y otra de menor longitud. En este caso nos dicen que la mayor mide 10 y la menor 6. Muy bien. Aplicamos la fórmula, ¿no? Y sería diagonal mayor por diagonal menor, 10 por 6 entre 2. 60 sobre 2, 30. Y no se olviden de las unidades, centímetro por centímetro, centímetros cuadrados, 30 centímetros cuadrados. En el ejercicio 5 vamos a ver. Aquí estamos hablando del área de un círculo, ¿no? Si su radio mide 4 centímetros. Bueno, aquí entra pues la famosa variable, ¿no? Esa constante pi, ¿no? Pi, la constante pi, que es 3,1415,9 y sigue saliendo los números, ¿no? Sin haberse encontrado un periodo. Entonces, hasta el día de hoy. Entonces, pi aparece en todas estas superficies curvas, en el círculo, en la circunferencia, en fin, aparecerá en la fórmula de la esfera, ¿no? También aparecerá la famosa constante pi. Entonces la fórmula es muy fácil, del área del círculo pi por radio al cuadrado. Entonces simplemente pi, que es 314, trabajamos nosotros con 314, lo multiplicamos por el radio al cuadrado, pero entonces primero tenemos que elevar al cuadrado. 4 al cuadrado será 16 centímetros al cuadrado. Y 3,14 por 16, 50,24 centímetros cuadrados. Esa sería el área del círculo. Ahora vamos a ver la longitud de la circunferencia, ¿no? Entonces aquí la longitud es lineal, no hay unidades cuadradas, solamente habrá centímetros, metros, ¿no? Dice, encuentra la longitud de la circunferencia si su radio mide 4. Hemos querido poner el mismo radio, pero miren ustedes, en el ejercicio anterior era 5 el radio, perdón, en el ejercicio 5 el radio era 4 y en el ejercicio 6 el radio también es 4. Pi 3,14, entonces vamos a ver cómo varía el área del círculo con la longitud de la circunferencia, ¿no? Que tienen el mismo radio. La longitud de la circunferencia es una medida lineal y su fórmula es 2πr, ¿no? Muy bien, entonces procedo a multiplicar 2 por 3,14, el radio que es 4. 2 por 3,14 por 4 es igual a 25,12 centímetros. Ok, miren, ¿no? El otro es 50,24 centímetros al cuadrado. No hay una ley que diga que siempre va a ser la mitad, no es una coincidencia, porque cuando tenga un valor mayor de 4,
¿no? Entonces ya no va a aparecer la mitad, ¿no? Ahora aparece, pero no siempre es así. Listo, no hay ninguna relación de eso. Así que tienen área del círculo 50,24 centímetros cuadrados, y con un mismo radio la longitud de la circunferencia sale 25,12 centímetros, ¿no? Estos son centímetros lineales. Muy bien, para el siguiente ejercicio, saquen una hojita, su lápiz, y escriban verdadero o falso, ¿no? Entonces aquí ante cada expresión ustedes pongan verdadero, falso, y después al final les doy la respuesta y veamos cómo están. A ver si se han equivocado mucho, han acertado todas. Espero que todas sean correctas las alternativas que pongan. Vamos a ver, hay que colocar B si es verdadero y F si es falso. A ver, primera pregunta. Los sólidos geométricos pueden ser poliedros o cuerpos redondos. A ver, coloca tu respuesta. A ver, los sólidos geométricos pueden ser poliedros o cuerpos redondos. Muy bien, listo. Ahora, otra pregunta. Los poliedros regulares son 5. A ver, ¿te acuerdas cuáles son o cuántos son? El hexaedro, tetraedro, icosaedro, dodecaedro, octoedro. ¿Listo? Muy bien. Ya te acordaste cuáles son. Bueno, ¿y son 5 o no son 5? Muy bien. La siguiente pregunta dice: arista es el segmento que se forma con la intersección de dos caras. ¿Verdadero o falso? Muy bien. Vamos a ver. ¿Cuáles son las respuestas? Los sólidos geométricos pueden ser poliedros o cuerpos redondos. Verdaderos. Esas son las dos clasificaciones. Nosotros estamos viendo los poliedros, y cuando terminamos los prismas vamos a ver los cuerpos redondos, ¿no? El cono, la esfera, ¿no? Los poliedros regulares son 5. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿no? Te dije el tetraedro, el hexaedro, dodecaedro, icosaedro, octaedro. Me estaba olvidando del octaedro. Muy bien. Verdadero, son 5. Cuidado. Arista es el segmento que se forma con la intersección de dos caras. ¿Verdadero o falso? Muy bien. Transcurrido ya los minutos. Es el segmento que se forma con la intersección de dos caras. Verdadero. Vértice es la intersección de 3 o más de sus aristas. ¿Verdadero o falso? Verdadero, efectivamente. Vértice es la intersección de 3 o más aristas, ¿no? El puntito en donde se juntan las aristas, ahí a veces de la base y una lateral. El tetraedro tiene 4 caras que son triángulos equiláteros. ¿Verdadero o falso? A ver qué pones. El tetraedro tiene 4 caras que son triángulos equiláteros. Verdadero. Pero en esta, veamos, el octaedro está formado de 8 triángulos equiláteros. ¿Verdadero o falso? Verdadero también. Verdadero. El icosaedro está formado de 20 triángulos equiláteros. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Las aristas pueden ser aristas laterales y aristas de la base. ¿Verdadero o falso? Verdadero. El número total de caras del poliedro se obtiene considerando las bases. Verdadero, ¿no? Se cuentan, a las bases se le consideran también como caras, ¿ya? Entonces cuando dice tiene 6 caras,
¿no? Entonces puede ser que tenga 4 caras laterales y 2 bases. Hace un total de 6 caras. En todo poliedro se cumple que el número de caras más el número de vértices es igual al número de aristas más 2. Verdadero también, ¿no? Entonces ese es el teorema de Euler, ¿no? El teorema de Euler. Conclusión, y acá está la respuesta. Todas son verdaderas. Muy bien, espero que te haya gustado ese ejercicio. Y esta es tu tarea, tienes que llenar este cuadrito, esta tabla, ya tú la tienes ya en tus clases anteriores. El número y forma de sus caras, el número de aristas, el número de vértices, del tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro y icosaedro. Y acá el siguiente poliedro regular es a ver qué tipo de poliedro regular es, tú lo obtienes. En tu copia también está el nombre del siguiente poliedro, es un prisma. Prisma, ¿qué tipo de prisma? Ok, también lo tienes. Y listo. Eso es todo, amigos. Esperemos que con este refuerzo obtengan una buena calificación.